Cuando Gina me invitó a la charla, me dijo, bueno, háblales un poquito del laboratorio. Cuando a uno le dicen habla de laboratorio y cuando ustedes me ven aquí al frente y entonces escuchan que soy la primera que no es médico acá, entonces dicen, por Dios, va a llenar esto de vías metabólicas y de nombres extraños. Les prometo que la doctora Adriana tenía más vías metabólicas en su presentación que yo. Yo no tengo prácticamente ninguna. Mi reto es mostrarles un poco qué pasa cuando vamos al laboratorio. Ustedes, la gran mayoría de ustedes son clínicos, por lo tanto están frente al paciente todo el día y lo que ven es el paciente y lo que ven es lo que le está pasando al paciente. Déjenme contarles un poco cómo lo vemos desde el laboratorio, cuál es nuestra visión cuando no tenemos al niño. Y por supuesto que, aunque ya la doctora Adriana nos hizo la introducción del error innato, yo quiero que lo veamos ahora desde el otro lado. Imaginen que no estamos viendo al paciente. Yo uso mucho esta imagen y esta analogía en mis clases porque quienes estamos en Bogotá estamos bastante acostumbrados a esta circunstancia. El metabolismo para mí es como el tráfico de una ciudad organizada, donde todos los carros pueden fluir libremente y donde el tránsito siempre está bien, ¿verdad? Pero, la siguiente, por favor. ¿Pero qué es un error innato del metabolismo? Para mí, cuando alguien me pregunta qué es un error innato del metabolismo, yo digo, ¿sabes qué pasa cuando hay un accidente en el tráfico? Pues que se produce un trancón de tráfico. Para nosotros eso es muy raro, nosotros nunca vemos trancones de tráfico. Entonces, cuando hay un trancón de tráfico, pues obviamente ese metabolismo, esos metabolitos que iban y venían de un lugar para otro y todo funcionaba bien, se nos empieza a volver un problema, se nos empieza a volver una congestión, se nos empieza a volver un trancón. Y ante un trancón de tráfico tenemos, no, había una antes. Bueno. Ante el trancón de tráfico resulta que tenemos varias posiciones. ¿Qué hacemos cuando hay un trancón? Bueno, nosotros pensamos muchas opciones, a veces decimos una cosa, a veces decimos otra, a veces nos desesperamos, otros buscamos otra solución o algunos definitivamente pues optan por esperar a que las cosas pasen y las cosas mejoren. Eso lo pensó desde antes del siglo, casi a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el que es considerado el padre de los errores innatos del metabolismo, que es el doctor Archibald Garrod. La siguiente, por favor. El doctor Garrod ya veía, no, supongo que no trancones de tráfico, tampoco redes metabólicas como esta que está aquí, no la voy a explicar, se los prometo, ni siquiera voy a leer los nombres, pero ya conocía las vías metabólicas sencillas, ya sabía las vías de la glucosa, de pronto algunas vías del glucógeno que ya empezaban a descifrarse en ese momento. Y él dijo, bueno, si esas vías metabólicas se trancan, si hay un accidente en ese tráfico, ¿qué va a pasar? Pues que todo el metabolismo se va a congestionar. Él hizo la definición oficial de un error innato del metabolismo ya por allá en 1909, lo publicó, diciendo que los errores innatos del metabolismo son enfermedades monogénicas en las cuales la alteración de un gen produce un defecto que conduce a una alteración bioquímica específica. La hizo en 1909 y hoy, 100 y algo de años después, la definición para nosotros sigue siendo exactamente la misma. Con algunas pequeñas variaciones, sí, hemos conocido muchas más vías metabólicas, ya no son unas 3 o 4 vías, ahora ya tenemos el conocimiento del metabolismo integrado mucho mejor, ya conocemos el gen, ya conocemos los problemas, entonces ya sabemos que hay variaciones, pero la definición fundamental sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuántos son? En este momento, la última estadística, un artículo publicado el año pasado por Ferreira y colaboradores, nos hablaba de cerca de 1.200 errores innatos del metabolismo. ¿Cómo diagnosticar esos 1.200 errores? La siguiente, por favor. Es que quedó al revés. Esto ya lo vimos, hay varias posibilidades, hay resignación, hay enojo, hay recursividad, hay muchas cosas cuando tenga un problema. Bueno, pues entonces tenemos que ver cuáles son esas características que nos muestran a nosotros que algo está pasando, que realmente hubo un problema de tráfico.
¿Cómo reacciona el organismo? El organismo tiene que reaccionar de alguna manera a ese problema que se está presentando. ¿Cómo reacciona? Bueno, reacciona con depresión. Si hay un accidente y no podemos pasar, las vías que están después del accidente se van a ver muy tranquilas y muy solas. Entonces, si alguien sale después del punto, dice, ay, el tráfico está muy bien. Pero si esa persona que sale justo antes del problema de tráfico, pues habrá un depósito, es decir, habrá una distorsión completa de la célula, pero sobre todo, ya que estamos hablando de errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, habrá una producción de vías alternas, es decir, habrá salidas secundarias a ese problema metabólico que se está presentando y nuestro organismo tratará de sacar eso que le está causando daño, esos metabolitos que se están acumulando, ese camino que no está funcionando, va a crear vías de salida y en esas vías de salida es donde se va, como les mostraba la doctora Adriana, a presentar el principal problema de los errores innatos del metabolismo de molécula pequeña, que es la intoxicación. ¿Qué es la intoxicación desde el punto de vista de metabólico o de laboratorio? Simplemente que esta vía, y es la única que les voy a mostrar, esta vía que empieza en fenilalanina y que debería terminar en el ciclo de Krebs, se nos desvía por otras vías que no son las más usuales y estos productos que ustedes ven en azul se conforman en productos tóxicos para el organismo y son los que van a estar golpeando, como decía la doctora Adriana, el sistema nervioso y produciéndonos toda esa sintomatología de los niños con errores innatos. Entonces, ¿qué pasa en el laboratorio? Pues en el laboratorio pasa que hay que hacer el diagnóstico. Y hacer el diagnóstico de 1200 enfermedades metabólicas no es fácil. No es fácil para el clínico, tampoco es fácil para el laboratorio. Estamos ante una situación de, en 1200 de estas cositas, tratar de encontrar una aguja, ese defecto, quién fue el que causó ese accidente, cuál es el carro que se accidentó, quién fue el que se pasó en rojo el semáforo. Esa es la causa que necesitamos buscar. ¿Qué hacemos en el laboratorio? ¿Cómo la buscamos? Siguiente, por favor. En teoría, la respuesta sería muy fácil. Utilicemos las consecuencias bioquímicas que les acabo de mencionar. Si el organismo reacciona a un error innato con acúmulo, si reacciona con depresión, si reacciona con intoxicación, pues vamos en el laboratorio y miremos eso que se acumula, eso que nos intoxica o eso que hace falta. La siguiente. Y eso es exactamente lo que hacemos en los laboratorios especializados. Suena sencillo. ¿Qué hacemos? Evaluar el producto faltante. ¿Por qué no se pudo llegar al destino? Para los estudiantes esto siempre les gusta mucho porque uno les dice, ahí está la excusa para no llegar al parcial, es que hubo un trancón espantoso y entonces no llegué. Y uno dice, pero yo sí llegué y soy el profesor. También podemos evaluar el sustrato acumulado. Tratemos de mirar hasta dónde llega el trancón, ese accidente, ¿en qué repercutió? Si el trancón fue en la 45, ¿cómo es que todavía hay trancón en la 100? Evaluemos el efecto de las vías alternas. Veamos por qué se está intoxicando nuestro paciente, por qué estos niños con errores innatos de molécula pequeña se parecen tanto a una sepsis, por qué hacen esas características tan importantes. Desde luego, también podemos mirar quién es el agente causante de ese efecto, cuál fue ese carro que se dañó, es decir, cuál es esa proteína que se afectó. Recuerden que el error innato siempre es un daño de una proteína. Entonces también podemos ir y mirar cuál fue la proteína que se alteró. Y como las proteínas son producidas por los genes, que son finalmente el origen de cualquier error innato, pues también nos queda evaluar el defecto genético. Sin embargo, a mí me dijeron, hable del diagnóstico bioquímico, no del diagnóstico genético. Afortunadamente, porque yo no soy genetista, entonces eso es parte del campo de la genética. Lo mío es más la bioquímica. Quiero hacerles pensar por un momento en esto. Es una circunstancia hipotética, como les dije no soy médico, por lo tanto no veo pacientes, pero pensemos en un paciente masculino de unos 2 meses de edad, que ha consultado y por la sintomatología clínica el médico
ha decidido hacer una secuenciación de Sanger, digamos que por historia familiar, en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, y ha encontrado en ese gen una mutación patogénica que ya está reportada en la literatura y que se encuentra en un estado homocigoto o incluso heterocigoto. Con ese resultado, el paciente es diagnosticado como fenilcetonúrico y remitido a nutrición para su tratamiento. Esto es el estado ideal de la vida. Los genetistas que estén presentes sabrán que encontrar la mutación perfecta, con la penetrancia perfecta, con el punto perfecto, pues no siempre sucede. Mi primer cuestionamiento aquí sería, ¿está establecido el diagnóstico del paciente? Siguiente. Por supuesto que sí, el diagnóstico está establecido. Esto es una fenilcetonuria por una mutación en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. La siguiente pregunta entonces sería, ¿puede el profesional de nutrición iniciar un tratamiento adecuado? No. Puede iniciar un tratamiento general porque ya sabe que es una fenilcetonuria, pero ya la doctora Verónica y demás nos dirá toda la dificultad de hacer un tratamiento, incluso para una enfermedad tan conocida como la fenilcetonuria. ¿Cómo hacen ellos los cálculos? ¿Cómo hacen ellos las consideraciones? Con el nivel del aminoácido que está alterado, es decir, con el nivel de la fenilalanina en este caso. Entonces la mutación en primera instancia le da el diagnóstico sí, pero no le permite hacer un manejo absolutamente específico individualizado a cada paciente. Tendríamos que preguntar también si el equipo médico tratante de realizar, encargado de realizar el seguimiento, puede saber si ese seguimiento está siendo adecuado y si el tratamiento está surgiendo efecto. La respuesta otra vez tiene que ser que no. ¿Por qué? Porque así el tratamiento esté completamente adaptado, así los profesionales de nutrición ajusten el manejo nutricional, limiten la cantidad del aminoácido, den los suplementos que necesitan dar, así el médico haga también las intervenciones terapéuticas o físicas que sean necesarias, pues la mutación no va a cambiar. El resultado de la mutación no va a cambiar y si yo hago los resultados de genética una y otra vez me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué necesito? Necesito entonces las pruebas bioquímicas. La siguiente. Y entonces venimos a las herramientas bioquímicas que tenemos. Entonces vamos a ver que dentro de los errores innatos de molécula pequeña, porque esto no se conserva para otros grupos de enfermedades, nuestras mayores posibilidades de diagnóstico y de seguimiento estarían en estas 4 opciones: evaluar el sustrato que se acumula, evaluar el producto que falta, evaluar las vías alternas y evaluar la proteína afectada. La siguiente, por favor. Evaluar el producto faltante. Si bien es una de las opciones en los defectos de cadena de molécula pequeña, no es demasiado útil. ¿Qué digo cuando escribo ahí no es muy utilizado? Que es más fácil ver las cosas que se acumulan a las cosas que faltan. La mayoría del metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de los carbohidratos terminan en ciclos como el ciclo de Krebs, ¿verdad? Donde llegan muchas vías metabólicas simultáneamente. Por lo tanto, darse cuenta de que hay un déficit en ese ciclo específicamente, pues es un poquito más difícil. Entonces, a veces no es el más utilizado de todos para la molécula pequeña. Sin embargo, hay momentos donde es tremendamente importante. Por ejemplo, en el desorden del metabolismo, en los desórdenes del metabolismo del glucógeno. La primera señal de un desorden del metabolismo del glucógeno, obviamente acompañado de todo el componente clínico, es una severa hipoglicemia, una hipoglicemia que se da en ayuno. Una glicemia se puede hacer en cualquier laboratorio, no debería tomar más de 15 minutos en realizarlo, y con una buena aproximación desde la clínica puede ya empezar a contestar cosas, puede ya empezar a dar pistas. Entonces esa aproximación es importante, hace parte de la aproximación, pero no es la más utilizada. La siguiente. En cambio, evaluar el sustrato acumulado sí es una herramienta que tenemos muy cercana.
Las pruebas para evaluar un sustrato acumulado no son demasiado sofisticadas, no son demasiado especializadas. Sin embargo, en nuestro país todavía no hay muchos lugares donde lo hagan. Por lo menos donde se haga de manera institucional, donde se haga de forma local. Desde luego allí, digamos que la prueba más conocida por ustedes es la determinación de aminoácidos, y cuando hablo de determinación de aminoácidos me refiero a la cuantificación de aminoácidos. ¿Por qué la cuantificación? ¿Por qué no los análisis cualitativos que hacíamos? Como decía la doctora Adriana, estamos ante otro panorama, hemos evolucionado. Sí, claro, por muchos años las pruebas cualitativas fueron la herramienta que teníamos, no teníamos nada más, pero el laboratorio, como cualquier otra disciplina, va evolucionando y va consiguiendo cada vez mejores tecnologías y más acercamientos. La cuantificación del aminoácido involucrado es la prueba gold estándar para el diagnóstico de la aminoacidopatía. ¿Qué quiere decir eso? Que una aminoacidopatía está clínicamente diagnosticada cuando yo encuentro el aminoácido que se acumuló. En el ejemplo de la fenilcetonuria, la fenilalanina. Una fenilalanina por encima de 20 miligramos por decilitro o de 1200 micromoles por litro me está diciendo que es una fenilcetonuria clásica. Le está diciendo al nutricionista cuánta restricción debe hacer y qué cantidad de fórmula especial debe administrar. Igual pasa con los desórdenes de carbohidratos. Cuando yo puedo identificar que el glucógeno está elevado, por ejemplo, que tiene una concentración hasta el del 6% en el hígado, si yo la tengo en 15%, yo ya sé que esto es una glucogenosis y ya sé cómo debería manejarlo. Pero también si encuentro el acúmulo de galactosa o de galactosa 1-fosfato, yo ya sé que estoy frente a una galactosemia y cuál es el tratamiento que debo empezar. Entonces esta aproximación de verdad es muy cercana y muy útil para este tipo de enfermedades. Evaluar la proteína. Evaluar la proteína afectada quizá para muchos de ustedes les suena muy común. Vamos a hacer la determinación enzimática. La determinación enzimática es una herramienta muy valiosa, pero en otro grupo de patologías. En las enfermedades lisosomales es el gold estándar, es la prueba más utilizada en bastantes. Pero, ¿qué pasa con los de molécula pequeña? En los de molécula pequeña tenemos, digamos que un problema o digamos que una limitación desde el punto de vista técnico. La gran mayoría de las enzimas que originan los errores innatos de molécula pequeña son tejido específicos. ¿Qué significa que sean tejidos específicos? Que solamente se expresan, aunque estén presentes en todas las células del organismo, solamente se me expresan en el hígado o en el riñón, por decir cualquier cosa. Por lo tanto, si yo quiero mirar si esa proteína o esa enzima está alterada, voy a tener que hacer una biopsia de hígado, una biopsia de riñón, una biopsia de corazón, una biopsia de cerebro, y eso no le gusta mucho a los pacientes. Para el laboratorio sería bien interesante trabajar con tejidos, pero pues desafortunadamente para el paciente no. Esto se utilizó mucho especialmente en los desórdenes de carbohidratos, específicamente en los desórdenes del metabolismo del glucógeno. Había que hacer las enzimas, eran enzimas, digo había porque pues eso ya ha evolucionado mucho. Entonces había que hacer la biopsia. Una segunda presentación muy rápida. Pensemos en un paciente de 1 semana de vida al cual se le realiza tamizaje neonatal. La ley de tamizaje neonatal aprobada, que ya nos lo mostraron Carlos Javier y la doctora Adriana, no va a contemplar por ahora este tipo de enfermedades en Colombia, pero ese es el segundo paso. Le hacemos tamizaje neonatal y encontramos una elevación de C3. C3 es propionilcarnitina, es un metabolito del camino metabólico de los aminoácidos de cadena ramificada. Se confirma la prueba y también encontramos la elevación de C3. Simultáneamente, el tamizaje neonatal se hace de forma asintomática, pero mientras está haciéndose este resultado, el paciente debuta. Es decir, hace su presentación clínica con sintomatología tipo intoxicación y unos paraclínicos que parecen una acidosis metabólica severa. ¿Está establecido el diagnóstico del paciente? No,
En esta ocasión no. En esta ocasión solo podemos estar pensando que tenemos algo en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y que podría ser una acidemia orgánica. Pero la siguiente, necesitamos saber cuál, porque resulta que con ese resultado de tamizaje podría ser una acidemia metilmalónica o una acidemia propiónica. Y eso es importante porque necesitamos hacer un tratamiento específico. La acidemia propiónica tiene un tratamiento, la acidemia metilmalónica otro. Puede que sea la misma fórmula nutricional para las dos enfermedades. Sin embargo, el tratamiento fino, como lo veremos en las otras charlas de las personas expertas en eso, pues tiene algunas diferencias. Entonces necesitamos identificar los marcadores específicos para poder realizar un tratamiento adecuado y oportuno. La siguiente, por favor. En ese caso, viene la herramienta más importante para la molécula pequeña, que es evaluar las vías alternas. Las vías alternas nos permiten identificar acidemias orgánicas, específicamente con la técnica de ácidos orgánicos por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, los defectos de beta oxidación mediante el perfil de acilcarnitinas y los desórdenes de carbohidratos, donde podemos utilizar diferentes técnicas como la cromatografía de gas o la cromatografía líquida para poder puntualizar cuál es el problema específico. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es realmente como el mensaje de todo esto? El mensaje de todo esto es que la bioquímica es una herramienta fundamental. La bioquímica trabaja muy bien y hace muchas cosas, pero no puede trabajar sola. El laboratorio no puede trabajar solo. El laboratorio necesita la clínica, así como la clínica necesita el laboratorio. Y las pruebas que se deban tomar en uno u otro momento deberían ser una unión de esfuerzos para poder llegar a lo que queremos todos, que es el diagnóstico del paciente. No puedo dejar de hablar de evaluar el defecto genético, porque es que además, si ustedes lo recuerdan, evaluar el defecto genético sí está en el POS, es lo que ustedes más fácilmente pueden ordenar. Entonces, la tentación a solicitar la evaluación genética desde el principio pues es muy grande y se entiende. Sin embargo, espero con esos dos ejemplos pequeñitos haberles mostrado que no siempre es la mejor opción. Pero por supuesto que es buena, desde luego que sirve en muchas circunstancias. Sirve también para algo bien importante que es el asesoramiento genético. Sirve también para los estudios poblacionales. Si no conocemos las enfermedades no vamos a poder avanzar en ellas. Y desde luego que también sirve para la academia, que es otra cosa que también necesitamos ir avanzando. La siguiente, por favor. Déjenme terminar con esta diapositiva que me pareció maravillosa. Esta diapositiva fue la diapositiva final de la doctora Christine Vianesa-Sabin en la pasada simposio mundial de errores innatos del metabolismo, que fue la invitada de honor a hacer la Crohn Lecture. Y me parece que dice que parecía que lo hubiera preparado para mi charla. La genómica es una herramienta muy poderosa, pero muy poderosa. Pero no siempre o no únicamente podemos pensar en la genómica, tenemos que pensar en la clínica, ante todo la clínica. Ella es la que nos va a dar toda la orientación. Y por supuesto, no podemos olvidar a los bioquímicos. Los bioquímicos a veces hacemos algo, ¿no? Pero sobre todo necesitamos trabajar juntos. Terminaba Adriana con una cosa parecida a esta y creo que ese es el llamado de todos los que trabajamos en esto. Trabajemos juntos, no nos quedemos solos. Los equipos desde el laboratorio, solamente en el laboratorio necesitamos bioquímicos, biólogos moleculares, obviamente clínicos, genetistas, y aquí faltan los psicólogos, los nutricionistas, los trabajadores sociales, los enfermeros. Es un equipo, los errores innatos no son solos, son demasiados, son muy difíciles de entender, muy difíciles de trabajar desde el laboratorio, por lo tanto no lo podemos hacer solos. La siguiente. Y desde luego agradecer al grupo. Nuestro grupo ya lleva 20 años y hemos trabajado en algunas cositas de estas. No somos muchos, como se puede ver ahí, tocó reunir varias fotos y aún así tampoco es que seamos muchísimos por ahí.
Y déjenme echar la última cuña, el próximo año ya tendremos nuestro quinto versión del diplomado de errores innatos de molécula pequeña, que ya varios aquí conocen y son nuestros exalumnos, entonces los esperamos para que hablemos de tamizaje y de las pruebas ahí sí, con rutas bioquímicas y con nombres complicados. La siguiente. Muchas gracias.